Amigos, buen día, ¿cómo estamos? Como lo prometimos la vez anterior, nuevamente tenemos al gurú del BIN en Latinoamérica, al gurú del BIM Bam Boom, a nuestro querido amigo Fabián Carcaño. Fabián, gusto tenerte nuevamente. Desafortunadamente, esa distancia, no tenemos esa oportunidad de estar en campo contigo echando corte, pero es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estamos, Fabián? Saludo. Muy bien, vos, todo muy bien, por suerte. Amigos. La próxima vez vamos a estar con un mezcal en el medio. Esa, sí. Con un mezcal y un corte para que valga la pena el asunto, ¿verdad? Amigos, mis queridos BIM Generation, hoy tenemos un tema muy importante. Hemos hablado de muchas cosas, muchas aristas que le encontramos al término de BIM. Hoy día cada quien tiene su opinión. Esto es muy bonito que cada quien se la vaya formando, pero tenemos alguien que nos puede decir dónde nos equivocamos, cómo podemos seguir en el camino. Y le agradezco nuevamente, te juro, Fabián, no te encuentro forma de decirte gracias mil y una vez. Hoy vamos a hablar de Smart Cities. El tema es muy controversial porque ¿qué es un Smart City? ¿Quién hace Smart City? ¿Quién está obligado a hacerlo? ¿Quién tiene que dar la pauta? Y mucha gente se confunde en tener una ciudad con computadoras, con tecnología enlazada. ¿Será suficiente? Yo no lo sé. Por eso estamos aquí con el especialista. Fabián, pues sin más preámbulo, cuéntanos un poquito, ¿qué es Smart City para ti? Mira, el tema es así. Primero, es importante que sepamos, ¿por qué estamos hablando de Smart Cities? ¿Estamos avanzando en Miller-Co con Smart Cities? Sí, claro. Estamos haciendo proyectos con la ciudad de Buenos Aires, con el municipio de Morón. Ambos tienen, en un caso 4 millones de habitantes, en el otro 1 millón de habitantes, con la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires y tantos otros. O sea que no estamos dando una opinión, sino que estamos dando una conclusión. Digamos, ¿no? ¿Hace cuánto estamos con estos temas? Más de 7 años, seguro. O sea que ese es el contexto en el que yo quiero contarles las cosas. Hace 7 años casi ni se hablaba de Smart Cities. Y después de repente se puso como de moda y la gente confunde hoy a las Smart Cities con una ciudad automática. O sea, una Smart City no es una ciudad donde vos te pones camaritas y te reconocen la cara automáticamente o que te hacen multas en forma automática. Esa podrá ser una Automatic City. Okay. Una Smart City es una ciudad donde las decisiones que se toman son smart. ¿Está bien? Okay. Entonces, si ponemos el foco en esto, una Automatic City puede ser una ciudad muy automática, pero puede ser una stupid city a la vez, ¿está bien? Porque no hay información ordenada como para poder tomar decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una gran base de datos con toda la información organizada. Muchas veces los países se equivocan porque dicen, bueno, vamos a hacer los protocolos para que lleguen los proyectos BIM al gobierno, y cuando llegan los proyectos BIM al gobierno, suponete que los protocolos estos están bien hechos y le llegan 500 protocolos, 500 proyectos, ¿dónde los guardan? ¿En su computadora? ¿Dónde los ponen? ¿Cómo hacemos para hacer una pregunta de ciudad y no de proyecto? Claro, el tamaño es más grande. Claro, deben agruparse y ponerse dentro de una especie de base de datos. Esa base de datos es una base de datos, no es un GIS, ¿está bien? Un Geographic Information System no es una base de datos, sino que es es una cosa plana que tiene datos, o sea, sí, es una base de datos, pero muy básica, de información plana, que después se puede mezclar y sacar conclusiones, pero no es una base de datos. Okay. La base de datos de las ciudades tienen dos grandes, o la podemos dividir en dos. De la línea municipal hacia adentro y de la línea municipal hacia afuera. De la línea municipal hacia adentro, en las manzanas, no sé si así lo llaman ahí en México también, ¿no? Las manzanas las llaman. Sí, claro, sí. Las manzanas, la problemática es una problemática de catastro. O sea, ahí está lleno de lotes, ¿sí? Y estos lotes son geolocalizados y lo que necesitamos es una base de datos geolocalizada. Es como si fuera cada uno de estos lotes, imagínate como si fuera un pozo, donde vamos tirando ahí distinta información
y que es como una lasaña, digamos, o un corte geológico, donde lo más antiguo está más abajo y lo más nuevo está más arriba, en distintos formatos. Yo puedo tirar un documento que puede ser una aprobación municipal, un plano, más abajo habrá planos heliográficas escaneados, más arriba habrá planos en CAD, y arriba de todo a lo mejor habrá planos en CAD o BIM directamente, ¿no? Pero todo eso tiene que estar asociado de alguna manera al lote. Entonces lo primero que se hace en una Smart City es generar esta base de datos totalmente vacía, ¿sí? ¿Quién la llena? El que la llena no puede ser el municipio, porque el municipio no tiene gente como para hacerlo. Entonces lo que se hace es, se hace una normativa que la tiene que aprobar el Consejo Deliberante, acá en Argentina, o es su equivalente, digamos, en México, por ejemplo, claro, donde le tiene que explicar a todo el mundo cómo tiene que entregar la información de forma tal de que cuando llegue la suelte y caiga en el agujero que tiene que caer. ¿Está bien? Es una información geolocalizada. Y además de estar geolocalizada, es una información inteligente, no es una información que viene en CAD. Porque suponete que yo pongo una información en CAD y la pongo acá y le pregunto ¿cuántos metros cuadrados tenés? Y el CAD no me contesta nada. ¿Está bien? En cambio, si yo traigo un modelo de BIM bajo protocolo, por ejemplo, cuando yo lo pongo, le pregunto ¿cuántos metros cuadrados tenés? Y me contesta, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que hace esta normativa es convierte a todo el mundo de afuera en los grandes data entries de esta base de datos, que este es el problema. Y que su devenir natural, diario, cada trámite que hacen, cada trámite que presentan, cada proyecto que modifican, cuando se lo dan al municipio, el municipio lo aprueba, lo suelta y cae donde tiene que caer. Y además la información, como ya la tienes digitalizada, como tienes la información completa, es más fácil que tenga acceso al público, que sea abierta, ¿no? Sí, pero espera, porque, a ver, hay municipios que quieren dejarlo como acceso público y municipios que no. A lo mejor esta información tiene que tener, como ya vamos a ver, acceso a otras áreas del municipio, pero no se lo quieren dejar al público. Esto es una cosa que deciden. Okay. Ahora, lo que digo es, si esta información empieza a llegar desde el público externo, en los formatos correctos y en grandes cantidades, ¿está bien? Porque todo el mundo lo tiene que empezar, porque hay una normativa que de alguna manera los obliga, ya no lo podemos recibir por ventanilla, no pueden venir con un pendrive y ponerlo. Entonces se genera una cosa que se llama ventanilla única. Esta ventanilla única es una ventanilla electrónica donde un domingo un profesional puede poner la información y subirla, ¿sí? Pero no me la entrega en 7 copias como pasaba cuando se hacía, porque tenía que, claro, una la tiene que verificar un área de la municipalidad, otra área, porque verifican distintas cosas. No, lo entregan de una sola, y ahora en las distintas áreas, el lunes, todos convergen con distintos lápices, uno con un lápiz rojo, otro con un lápiz verde, otro con un lápiz azul, hacen sus observaciones. El profesional ve las observaciones que le hicieron y hay un ida y vuelta hasta que está ok. Y después hay un visado. El de lápiz rojo dice está ok, el de lápiz verde dice está ok, el de lápiz azul dice está ok. Una vez que está ok, solo cae en el lugar donde tiene que caer. ¿Está bien? Okay. Entonces fíjate que acá ya hay varias cosas. Una base de datos perfectamente organizada, una normativa aprobada por Consejo Deliberante, un tema de ventanilla única y una aprobación electrónica o, no me acuerdo, tiene un nombre así, visado electrónico. ¿Está bien? Okay. Estamos hablando de 4 cosas. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer un municipio para tener esto? Tiene que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, en ese orden además. No se puede hacer el visado electrónico si no está la normativa, no se puede hacer la ventanilla si no está la normativa, no se puede hacer la base de datos. Todo tiene un orden en el cual se hace. Esto lo que hace es, no asegura, porque todavía la base de datos está totalmente vacía, ¿no? Y si un día, hoy, empieza a funcionar esto, todo lo que de hoy en más venga, va a caer en el formato correcto, pero tenemos toda la historia para atrás, que todavía hay que actualizarla. O sea, no tengo todo actualizado, pero lo que sí asegura es que a medida que pasa el tiempo, cada vez va a estar mejor, no cada vez va a estar peor. Distinto a, si nosotros decidimos, che, mira, hay que hacer un escaneo de toda la ciudad para ver cómo estamos hoy, y lo pones hoy, eso a lo mejor lo tenés hoy, es carísimo, porque hay que ver si se puede hacer,
por el volumen, pero a medida que pasa el tiempo cada vez está más desactualizado. Esto no. Acá, a medida que pasa el tiempo, cada vez está más actualizado porque todos los actores, ahora hay un mundo ocupado de que tu base de datos esté bien. ¿Sí? Ahora mira, de la línea municipal para afuera, la problemática es la misma. Pero tenés que imaginarte la base de datos, ya no como lotes, sino como nodos y barras. Imagínate, una barra es una base, es como un archivo que ocupa el lugar de una esquina hasta la otra esquina, que por eso tiene forma de barra. Okay. Y un nodo es un archivo que ocupa el lugar de la esquina. ¿Está bien? Con todas las problemáticas. Para poder después enlazar. Claro. O sea que, a ver, ahora está todo el territorio cubierto. Es de la línea municipal para adentro está cubierto. Y de la línea municipal para afuera también todo cubierto. No hay zonas que no. ¿Está bien? O sea, todo cae en su lugar. Ahora, cuando estos nodos y barras están vacíos, ¿y quién los llena? Así como la parte de los lotes llenaban los profesionales, la parte de los nodos y barras la llenan las prestadoras de servicio, que pueden ser públicas o privadas, no importa. Okay. O sea, ¿quién va a poner ahí la cloaca? El responsable de las cloacas. ¿Quién va a poner ahí la electricidad? El responsable de electricidad. En algunos países estos responsables son empresas públicas, en estos son empresas privadas, pero no importa. Entonces cuando hay que hacer una cloaca en una avenida, viene la empresa que ganó la licitación, viene hasta el municipio y se lleva nodo barra, y se lleva la tira, ¿está bien? Desde por donde tiene que hacerlo, y se lo lleva a su casa. Toda la información. Se lleva, claro, está todo vacío todavía, pero se lleva esos archivos vacíos. Y así como antes había una normativa aprobada por Consejo Deliberante, ahora él tiene un pliego de especificaciones o un protocolo de cómo tiene que entregar esa información. Entonces él hace, en la herramienta que quiere, porque no se habla de herramientas, pero lo hace bajo protocolo. Y una vez que se lo entrega al municipio, y el municipio lo aprueba, lo pone así arriba del plano y ¡plup! Cae donde tiene que caer, justo al lado de los lotes que estaban cayendo por otro lado. Y eso fue con el de las cloacas, pero como decías tú, llega el de electricidad, hace lo mismo y empieza a caer también todo en la no parte solamente eso, el de electricidad cuando se lleva nodo barra, se lo lleva con la cloaca. De forma tal de que ahora ve el proyecto cloacal y puede empezar a manejar el tema de las interferencias. ¿Se entiende? Claro. ¿Se entiende? Entonces yo te decía que, entonces ahora tenemos las dos partes de la base. Ahora ya cubrimos todo el territorio. Es una base de datos con una gran maqueta, es una maqueta de maquetas, que todas están pinchadas. ¿Está bien? Tiene un tamaño perfectamente posible, digamos, ¿no? En cada lote hay un proyecto que es perfectamente posible. Uno no tiene toda la manzana, tiene el proyecto en una cuadra, en una calle. Un proyecto que va de esquina a esquina no tiene una gran complejidad, es más simple pero la suma de elementos simples empiezan a generar un gran mapa complejo. Y lo que los integra es su geolocalización, que es lo que los hace caer exactamente en el lugar donde tiene que caer. ¿Sí? De alguna manera hay una cierta profundidad, porque te decía que los proyectos más antiguos también se guardan, pero en capas inferiores de esta lasaña que yo te contaba, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿quién llena? A ver, ¿cómo se llenan las cosas que están vacías? ¿No? Porque yo te decía, a partir de hoy empezamos. Bueno, algunos dicen, bueno, se puede hacer después, una vez que está esto vacío, un plan de regularización, digamos, de la información. Pero en general, lo que hacen es, dicen, mira, los gobiernos dicen, no, vamos a actualizar solamente aquellos lotes o calles que tengan alguna modificación. Si no tienen modificación, por ahora no se toca. Seguirá pero si hay 5 lotes que tienen movimiento esta semana porque alguien quiere hacer una remodelación, lo primero que se hace es poner la información bajo protocolo. Y entonces empiezan a aparecer así como salpicado, no es un barrido de norte a sur o nada, sino solamente lo que en realidad se necesita, en el momento que se necesita, se va poniendo en orden. Porque ya tienes mapeado todo y nada más las incidencias son las que vas modificando. Exactamente.
Okay. Entonces, estas son las cosas nuevas, las novedades, todas las novedades. Cada vez que hay una novedad, se arregla todo el lote. Cada vez que hay una novedad en la calle, se arregla toda la calle. ¿Está bien? Eso es como que, ya que abro la calle, hagamos todo lo que hay que hacer. No hagamos una sola cosa, ¿no? Es como abrir la calle y arreglemos todo. No la abramos, la cerramos, no la abrimos, la cerramos, sino es una que está abierta. Para que no sangre, digamos, hay que arreglarla completa. Entonces ahí tenemos ya la problemática de cómo se va actualizando. Ahora, una vez que tenemos que está esta información, esa información le puede servir a otras áreas del municipio. Por ejemplo, Catastro, que es quien yo creo que tiene que ser el área dueña de la gran base de datos, ¿sí? Puede decirle ahora a Rentas que puede tener acceso a leer esta base de datos. Entonces Rentas ahora viene y le pregunta, ¿cuántos metros cuadrados hay construidos? ¿Cuántos metros cuadrados hay construidos? Se lo pregunta a cada lote, y cada lote ahora le contesta. Claro. Le contesta con la realidad, no con lo que pasó hace 20 años porque estaba desactualizada la información. Y lo que se encontró acá en Ciudad de Buenos Aires, y en Morón sobre todo, es que el incremento del cobro de impuestos por tener la información organizada es más que el costo de implementarlo. Sí, porque tienes toda la información correcta al día. Claro, entonces ahí estamos tomando decisiones inteligentes, ¿está bien? Esta información, al estar actualizada, genera más dinero que si estuviera desactualizado. Entonces hoy no se habla cuál es el costo de implementar BIM, se habla cuál es el costo de no implementar BIM, de cuál es el negocio que te estás perdiendo, digamos, o está perdiendo el Estado por hacer esto. ¿Sí? A otra área los primeros que empiezan a pedir acceso a esta información es también, en general, bomberos y policía, por lo menos acá. ¿Está bien? Dice, bueno, y esta información está... A ver, y los municipios son muy reacios a veces a dejarle la información, o dejan información poca y básica para el mercado, yo no lo sé, ¿está bien? Pero pueden o no, esto es una decisión propia. También se puede invitar a otras áreas a que pongan más información dentro de la misma base de datos, no en otra, en la misma. Imagínate que cada lote ahora tiene lugares donde se puede poner información, donde puede ser, por ejemplo, yo le puedo decir a la empresa proveedora de electricidad que me anote en cada lote, porque es una base de datos, cuál es el consumo mensual. Wow. ¿Se entiende? Entonces ahora yo podría cruzar la información metros cuadrados dividido consumo. ¿Está bien? A lo mejor es un indicador que me sirve. ¿Sí? Fíjate que ahora esta información se puede trabajar acá en la base de datos o se puede usar, ahora sí, en un GIS, pero no en un GIS que guarda la información, sino que el GIS se convierte ahora como en un periférico. Yo imprimo en GIS, ¿está bien? No es que le pido información a GIS. A ver, GIS no es una base de datos que tenga estas características, que pueda tener un plano, que pueda tener un BIM, que pueda tener... No, es una cosa mucho más básica, digamos, ¿no? Un GIS, que era lo único que había y por eso estaba buenísimo. Pasó de ser el gran personaje, digamos, el gran actor, la vedette, a ser ahora solamente un periférico en el cual se imprime información, porque la base de datos ahora tiene formato de base de datos. Trabajar un GIS o entender un GIS como una base de datos es como tratar de hacer una contabilidad de una empresa con Excel. Ok. Sí, a nadie se le ocurriría hacer. Tienes una herramienta muy grande para hacer 3 cosas. Y es muy básica, digamos, ¿no? El GIS para esas cosas. Ahora, una base de datos realmente estructurada, donde está pensado en qué protocolos y en qué formatos y quiénes son los actores que lo pongan, bueno, esto es otro tema súper interesante. ¿Qué otra gente puede aportar información a esto? Suponete que acá hay un área que se llama Parques y Jardines, ¿sí? Y Parques y Jardines se encarga de tener de tener inventariado los árboles de toda la ciudad, por ejemplo. Pero esos árboles lo tienen en su base de datos. Pero ahora, el municipio, cuando tiene que hacer una aprobación de un edificio que tiene, por ejemplo, no sé, una salida de garage, tiene que saber si hay un árbol ahí o no. ¿Es correcto?
Sí, porque igual lo porque quitas, si no pero lo ¿cómo, tiene, cómo lo entonces, compartes? ¿qué le dice el gobierno a Parques y Jardines? Dice, mira, no hay ningún problema, ustedes tengan su base de datos, pero la información de la base de datos la tienen que poner acá. Sí. ¿Sí? No la puede tener en otro lado, tiene que estar acá, porque la información inteligente de una ciudad inteligente no es información aislada, sino información que interactúe con el resto. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ahora empieza a aparecer el concepto de información en blanco e información en negro, ¿no? Como si fuera el dinero. Ok. ¿Viste? A ver, si vos esta información la tenés declarada a ese árbol, lo tenés declarado en la base de datos general, está en blanco. Ahora, si vos tenías un árbol allá que no está declarado, acá es información en negro, y puede traer perjuicios enormes. ¿Por qué? Porque yo, que tengo que aprobar una salida de un garage, no sé, yo no vi el árbol porque no estaba en la base de datos, y vos me decís, sí, entonces yo lo aprobé. Bueno, todo el perjuicio lo vas a tener que pagar vos, que le dicen. Okay. Si vos tenés información en negro y eso está mal, está penalizado. Y la penalización es, como mínimo, que tu área se haga cargo de todo el proyecto, de todos los costos que trae que hay que cambiar el proyecto, que hay que... Todo está a cargo del que puso información en negro. ¿Se entiende? Okay. Sí, claro. Pues. Entonces te empieza a tener una base de datos que ahora sí es una base de datos realmente inteligente. Entonces empezamos a trabajar con poder, porque, fíjate, dentro de estos proyectos, adentro de la línea municipal allá adentro, para adentro, no solamente hay proyectos privados, hay proyectos públicos, ¿sí? No sé, las 700 escuelas que hay en Buenos Aires son proyectos públicos, pero que están adentro de esta zona, que también tienen que ser metidos y tienen que ser de alguna manera reconocidos como base de datos, porque yo lo que quiero es ahora saber, ¿cuántos metros cuadrados de escuela hay en la ciudad de Buenos Aires o en tal barrio? ¿Está bien? Y además, estos protocolos en los cuales se ingresa la información no es solamente para saber los metros cuadrados, sino para que otras áreas que ya entran en etapas posteriores o más maduras de una ciudad inteligente, las tienen que agarrar para hacer el seguimiento. O sea, hay un área de mantenimiento de escuelas que ahora podría entrar acá y empezar a vincular este modelo con los modelos de seguimiento, ¿está bien? Con los software de seguimiento de obra, que podrán ser, no sé, SAP, Tririga, Ecodomus, Máximo de IBM, no sé. Que ellos quieran. No se hace, el mantenimiento no se hace con el modelo BIM. Eso también es otra cosa. A ver, un BIM, una herramienta BIM, ¿puede hacer render? Sí, pero no la hace como una herramienta especialista en render. Okay. Un software de BIM, cualquiera, puede llegar hasta hacer mantenimiento, sí, pero no es la herramienta para hacer mantenimiento. Lo que se hace, cada uno de los elementos que esté adentro del modelo BIM pueda ser referenciado a un sistema externo, pero ves que está todo pensado como una base de datos. Claro. Todo está referenciado. Mira, por ejemplo, este aire acondicionado que yo tengo acá en el proyecto no tiene que decir adentro del modelo BIM qué marca es, ni quién lo colocó, ni cuál es el plan de mantenimiento. No, porque no lo hace esa persona. Ese aire acondicionado tiene que tener un ID único, ¿está bien? Algo que lo identifique de forma biunívoca. ¿Para qué? Para que después sea referenciado es el A4821 y el A4821 ya de forma tal de que ahora en el sistema de Facility Management o de seguimiento se le pone qué marca es, si alguien lo cambió o cuál es el consumo, no sé. Todo lo que quiera va en un software de base de datos, pero no va metido adentro del modelo. Enlazas el modelo BIM con una herramienta especializada para esa otra especialidad. Cosas. Ahora yo dejarle a cada elemento de los modelos, y ahí está el protocolo, un lugar donde alguien en algún momento le va a poner un ID. Y además una onda, ¿cómo se le pone ese ID? Fíjate, el ID ese, a ver,
parece una pavada, digamos, ¿no? Pero si yo quiero hacer un ID único que no se confunda con nada en todo el mundo, ¿está bien? Que ese ID sea único, mira cómo se hace. Dice, bueno, dentro de la habitación tengo 3 aire acondicionados, el 1, el 2 y el 3. Okay. A eso le sumo, al 1, por ejemplo, le sumo el código de habitación. A eso le sumo el código de piso. A eso le sumo el código de edificio. Y a eso le sumo la referencia catastral del lote. ¿Está bien? Okay. De forma tal de que si yo me encuentro ese número de ID en una caja tirada en Japón, ¿está bien? Yo agarro esa caja y vengo corriendo y digo, queda en Ciudad de México, en la calle tal, en tal altura, piso 5, habitación 3, y me deja la caja dentro de acá. En Bona. ¿Entendés qué es una ciudad inteligente? A ver, una ciudad inteligente es esto que estoy hablando, o una ciudad que no tiene nada de esto y te reconoce la cara automáticamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Tenemos que empezar, porque nos distraemos con cosas y empiezan a pasar cosas raras, porque esto de la tecnología o los juguetitos, digamos, electrónicos, nos distrae de las grandes problemáticas. Mirá, hoy tenemos en Latinoamérica tasas de crecimiento del orden del 3% anual. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, Ciudad de México, la otra vez estábamos viendo Querétaro, ¿sí? Tiene una tasa de crecimiento del 3%, por lo menos del 3% anual, porque además viene gente. Una tasa de crecimiento del 3% anual durante 30 años, si vos haces 1.03 por 1.03 por 1.03 durante 30 veces, esto da un número muy grande, que es 2,5 más o menos. ¿Está bien? 2,5. Esto quiere decir que si vos hoy tenés en Querétaro 1 millón de habitantes, de 30 años va a haber 2,5 millones de habitantes. Okay. ¿Sí? 2,5 millones. Dentro de 15 años, no es la mitad, sino que es un poco menos, por cada millón de años que tiene Querétaro hoy, dentro de 15 años va a haber más o menos unos 540.000 más. Si vos haces la cuenta, 1.03 15 veces, por 1.03 15 veces, te da 50 y pico por ciento más. Eso quiere decir que Querétaro va a tener... A ver, pongo Querétaro, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie, estoy poniendo solamente un ejemplo. Dentro de 15 años, que no es nada, va a haber 550.000 personas más. Pero estas 550.000 personas más van a tener menos de 15 años. ¿Sí? Okay. Con lo cual, vamos a necesitar 550.000 plazas más de escuelas. Todos van a estar escolarizados, si tienen menos de 15 años. ¿Sí? Y 550.000 plazas más son 10 canchas de fútbol llenas, 11 canchas de fútbol llenas. Y si yo voy y le pregunto al gobierno, che, ¿qué están haciendo ustedes? No, estamos pintando las cebras y ponemos camaritas. Me está jodiendo. ¿En serio me decís? Es como que hay un perro que se está peleando con un perro y no se dan cuenta que atrás hay un mastodonte que se lo quiere comer y que tiene una boca así. Está esperando a que acabe de matar al perro para comerse las dos. Claro. Entonces, ¿qué necesita una... A ver, ¿ves que necesitamos la ciudad inteligente? A ver, necesitamos gente inteligente atrás de una ciudad inteligente. Claro. Pero necesitamos bases de datos, porque si no, y datos. Porque si no, nos parece que pintarlas ahora. Estas problemáticas, que son problemáticas a largo plazo, en general, por no saber o por no querer, los gobiernos a veces no lo quieren. Porque... A ver, la problemática de un gobierno muchas veces es a 4 años. 15 años para ellos es ciencia ficción. Sí, fíjate, allá lo tienen a 4. Aquí en México lo tenemos a 3 años. Y normalmente el primer año no se hace nada, al segundo empiezan a trabajar y el tercero, pues ya para qué trabajo si viene otro más. Y eso es lo que nos da en la torre muchas veces, ¿no? Porque no hay una continuidad de trabajos.
Por eso te digo, Raúl, que para hacer esto, además de necesitarse mucha gente, se necesita gente increíble. Gente que esté jugando no para ganar, sino para que no lo olviden. Esto es lo que pasa. A mí me surgen algunas preguntitas, unas dudas más que nada. A ver, un ejemplo. Según lo que yo percibo de lo que tú nos das de explicación, nos puede ayudar en el sentido de que a lo mejor en un municipio allá en Morón, probablemente, están todas las casas, como ya tienes todo esto muy bien armado de los lotes y qué tienen y cómo están, cuánto valen en realidad. Vamos a suponer que cruza una línea de la compañía petrolera por debajo de alguna sección. Llega a ser la de malas, una tragedia, explota. Aquí se da mucho este tipo de cosas con el robo de combustible aquí en México. Y daña ciertos lotes. El gobierno para pagar, o la compañía petrolera para pagar la indemnización, no te va a pagar el lote completo, porque no te daña todo el lote. Y tú tienes la información en la Smart City con la base de datos, ya tienes la información de cuánto mide el lote, sacas cuánto fue lo que se dañó y te pago nada más el remanente. Eso es un ahorro para ellos. Como esas tantas cosas. A ver, yo lo que digo es que esta es una herramienta de simulación. A ver, un modelo es un modelo. Veamos, hace un rato definimos Smart City y nos pasamos hablando de modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un conjunto de fórmulas, en el fondo, después yo la veo gráfica, pero es un conjunto de fórmulas que trata de comportarse como la realidad. De forma tal de que si yo estimulo el modelo, este conjunto de fórmulas me responde como si fuera la realidad. Sí, y te va a dar resultados reales. Claro, de hecho, si yo estimulo al modelo con algo y su respuesta, la respuesta del modelo es distinta a la respuesta de la realidad, el modelo es un modelo malo, o por lo menos no corresponde con esa realidad. Claro. Yo digo, si subo el precio de la arena en esta casa, ¿cuánto me da el precio? Tanto. Ahora, si yo lo hago en la realidad, me da otra cosa. No puede ser. O sea, el modelo es malo. O sea, el modelo tiene que ser bueno y tiene que ser un modelo. ¿Por qué? Porque yo me adelanto a los acontecimientos. Esto es de gente inteligente y por ende de ciudades inteligentes. Uno podría decir, bueno, si ya pasó esto que me decís, no sé, del petróleo, que no entendí bien, pero no importa, si ya pasó algo, puedo evaluar, pero también podría pasar, y si llega a pasar, ¿qué pasa? ¿Cómo sería? Esto de no tener modelos previos, vos pensás que en la construcción durante los últimos 5.000 años, de ahora para atrás, durante toda la eternidad, nunca se hicieron modelos. La primera vez que se hacía algo, se hacía en escala uno en uno en la realidad, antes de ensayarlo. Si Toyota hubiera hecho esto, hubiera habido miles de muertos. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque Toyota hace una camioneta, la ensaya, no sé. Acá nosotros lo hacemos a escala uno en uno y le sacamos al mercado, por decir algo. Okay. Ahora no. Ahora somos más inteligentes y tenemos la posibilidad de ser inteligentes. Pero la información, además de ser mucha, es compleja hoy. Porque parte de la información viene de distintos lugares. Ahora, mirá lo que se hace en las Smart Cities. Se hace una descentralización de la operación y una centralización de la operación y la toma de decisiones. Perdón, una descentralización de la operación, o sea, el que lo llena, el que lo ejecuta, se hace, porque si no, el Estado central no llega. Se dispersa. Todo esto se guarda en un solo lugar y la gestión de esa información se hace centralizada. Hoy está todo descentralizado. La información está descentralizada y la operación está descentralizada, con lo cual es una especie de Frankenstein, donde la mano izquierda no sabe qué hace la mano derecha. ¿Está bien? O sea, árboles y jardines, parques y jardines, que pone los árboles de la ciudad, no sabe si hay un proyecto que está pidiendo que haya ahí una bajada de autos, una salida, una entrada para un garaje. Okay. No lo sabe. Entonces lo que hay que hacer es empezar a generar este cerebro unificado, ¿está bien?, pero dejándole las manos para que operen los de afuera. Okay. Ahora, gente, Raúl, que tiene
este concepto, porque el que vende camaritas, ¿está bien? Él te vende camaritas, claro. Él quiere vender camaritas, entonces te dice, no, mirá, yo lo mejor una ciudad, te dice, si vos querés ser cool, poné camaritas, ¿sí? Porque es su objetivo, y está bien. ¿De quién es la culpa? ¿Del que vende camaritas? No. No, él hace su chamba. Desde el ingenuo que contrata eso porque no sabe. Hoy no se puede no saber. Lo que tú decías hace un momento, una Smart City o una ciudad inteligente es para gente inteligente y debe trabajar la gente inteligente, pensando en el futuro, en el mañana y el colaborar con la demás gente. Sí. A ver, y para que esto ocurra y el que venga no se borre no se borre con el codo lo que escribiste con la mano. ¿Está bien? Para que no se borre con el codo lo que escribiste con la mano, lo que se necesita es que todas estas cosas se conviertan en una política de Estado. Okay. Una política de Estado es como una normativa, es como un acuerdo que se genera, yo no sé cómo se hace legalmente, pero existen, digamos, políticas de Estado que traspasan los gobiernos. Decimos, mira, estamos poniendo, cuando vos ponés un objetivo a 15 o a 30 años, es algo donde el que no puede desarmarlo. Que se siga. Claro, el que viene no puede desarmarlo. Y acá nos encontramos, digamos, con quiénes son cuáles fueron las fuerzas que llevan a los gobiernos a meterse en esto y cuáles son las fuerzas que llevan a los gobiernos a no querer meterse en esto. Empiezan todo esto también en juegos económicos, juegos de poder, Así, en general, te diría que hace un tiempo uno de los problemas era que, esto generaba mucha transparencia, ¿no? Porque ahora imagínate, viene un profesional desde la calle y sube por la ventanilla única un proyecto, ¿sí? Y ahora alguien se lo aprobó y ese proyecto no estaba para aprobar. Bueno, ahora quedó quién tenía el lápiz verde cuando le puso el ok. Le pones nombre y apellido a las cosas. A las cosas. Lo puso este señor y este otro es el que se lo aprobó. Ok. ¿Sí? También entonces alguien lo puede ir preso, digamos, por esto, ¿no? Porque está aprobando algo que no se puede. Ahora, ya con la experiencia que ustedes tienen, comentabas... Mira, también existe el problema de que alguien puso la información y este señor que tenía que aprobarlo no lo aprobó y empezó a darle prioridad a otros. ¿Qué está esperando? ¿Que alguien le pague? Entonces, acá en Argentina decimos, estas metodologías de transparencia desarman kiosquitos particulares, ¿está bien? Desarman estos kiosquitos particulares, con lo cual los dueños de los kiosquitos de hoy tienen algún problema. Ahora, ¿cuál fue la fuerza que cambió esto? Porque esto no es que sigue así. El mundo siguió avanzando y la transparencia no se da solamente en esto, sino que se da en muchos otros ámbitos. Entonces empiezan a ir presas gente que han dejado huellas de estos problemas, ¿viste? Como está pasando en todo el mundo. Entonces ahora empieza a ir preso, por ejemplo, un jerarca, no por lo que él hizo, sino por lo que sus súbditos hicieron. ¿Está bien? Por lo que sus súbditos hicieron, que él no lo podía manejar. Entonces ahora sí le gustó la transparencia. Ahora muchos quieren poner transparencia, no porque esté bueno poner transparencia para ellos, sino porque para cuidarse, porque si no a lo mejor van presos. Okay. Entonces empiezan a pasar estos juegos de cosas. El que tenía el GIS, que era el dueño de la información y muy, y muy poderoso por tener y disponer de la información, una información que estaba vieja, desactualizada, pero era la única que había, ¿también? Y que de alguna manera tenía poder, ahora empieza a perder poder a manos de, digamos, la parte de catastro, que es la que se empieza a configurar como la gente realmente, digamos, que tiene, que son los herederos naturales de esta base de datos. Bueno, igual esto se puede poner en cualquier lado, no es que se deba, pero en algún lado se va a poner. El área que primero levanta la bandera es la que empieza a fabricar esto y empieza a tener ventaja respecto a los que no se prenden.
empieza a haber como distintas iniciativas particulares, porque el que tiene el primo de las camaritas quiere que las camaritas desaparezcan antes que la base de datos. Bueno, nada, todos estos problemas, ¿no? Ok. Bueno, te comentaba, me decías tú que llevan 7 años más o menos en el mercado ya haciendo este tipo de trabajos. ¿Cómo ves tú en Latinoamérica el crecimiento de las Smart Cities? ¿Todavía nos falta? ¿Todavía hay que dar otro empujoncito? A ver, de la mano de algunas cosas que estuvimos hablando, Latinoamérica tiene algunas problemáticas particulares. Esto que te digo del crecimiento vegetativo de un 3% anual es una problemática americana, pero no es una problemática europea. Okay. El mundo latinoamericano se va a manejar con códigos anteriores durante un tiempo más. O sea, el mundo no puede seguir creciendo al 3% anual. Imagínate que si todo el mundo creciera al 3% anual, hoy somos 7.000 millones, dentro de 15 años va a haber 11.000 millones, ¿sí? Sí. Y dentro de 30 años, o sea, y el mundo no va a alcanzar. O sea que las tasas de crecimiento empiezan, todos los que prevén las tasas de crecimiento empiezan a bajar muchísimo, 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 hasta quedarse del orden del 0,1. Las economías estaban acostumbradas o tienen reglas de juego que tienen que ver con esta tasa de crecimiento del 3%. Fíjate, no sé, la industria de la construcción, con una tasa del 3%, tiene que construir todos los años un 3% más de casas, porque crece la gente. Con lo cual es una industria muy, muy saludable. ¿Sí? Okay. Imagínate que en 15 años, yo te decía, hay que construir un 50% más que la casa que hay hoy, entonces mucho. Ahora, cuando esto se empieza a mesetar, esa industria va a desaparecer. ¿Está bien? Desaparece. O sea, la industria de la construcción en Europa está muchísimo más vinculada al reciclaje de lo que hay que a la generación de cosas nuevas. Porque no hay una demanda de cosas nuevas como antes. La economía europea no va a crecer a las tasas que venía creciendo, porque, a ver, para que crezca a la tasa que venía creciendo en el siglo pasado, tiene que haber un crecimiento de población como el que había el siglo pasado. Pero ahora no hay. Empieza a haber estancamiento. Claro, todas las características económicas empiezan a ser distintas. En América todavía hay tasas de crecimiento como las que teníamos el año pasado. Acá se fueron apagando en Europa, pero acá siguen un poco, pero se van a terminar apagando. Okay. Los próximos 30 años quizás más o menos nos manejemos como el siglo pasado, pero para los otros 30 años después de estos 30 vamos a tener que mirar lo que le pasa a Europa hoy, digamos, ¿no? Es como que a lo mejor vamos con una ola, un 30%. Entonces, la problemática de hoy es distinta en América a la problemática europea. Son distintas cosas. Sí, que tienen distintas soluciones, que tienen distintas herramientas, inclusive, que tienen distintas prioridades. A ver, imagínate, en Europa el problema no van a tener 500.000 chicos más, no tienen que hacer escuelas. ¿Está bien? Tienen que ver cómo cerrar escuelas, porque de hecho están teniendo cada vez menos chicos. ¿Está bien? Sí. Entonces, poner y traer una solución europea a América, digamos, no es lo correcto, no va a funcionar. Cuando yo te hago también una explosión dentro, porque cuando agarramos un país, cuando hacemos una explosión, hay ciudades que tienen tasas de crecimiento mayores que el 3%, porque no solamente es el crecimiento vegetativo y la gente que nace, sino porque por algún motivo está importando gente. La gente que migra. Se está viniendo del campo o que viene para una industria en particular, con lo cual cada ciudad tiene su problemática. Ninguna va a zafar de, con los datos que tenga, tomar decisiones inteligentes. Porque va a ser carísimo tomar decisiones poco inteligentes. Okay. Las decisiones poco inteligentes son caras. Bueno, y aquí luego yo lo que percibo, y es algo de lo que me gusta platicar contigo en realidad, porque ya estamos dejando el tema del BIM como lo percibe el 99% de la gente en realidad, que es edificar. Aquí estamos viendo un problema mucho más grande donde entra tanto la edificación como la infraestructura.
Y el gobierno es el principal partícipe de esto, el que más le conviene y el que debe de tener, que debe alzar la mano para decir, vamos a hacer esto. A ver, es una maqueta de maquetas lo que estamos hablando. Estamos ensamblando varias cosas. Claro, es una maqueta que adentro tiene pinchadas maquetas. ¿Está bien? Ahora, no solamente es la maqueta de maquetas, sino que lo que tenemos que hablar no es solamente del modelo en sí, sino del proceso de quien lo actualiza, que de eso estuvimos hablando hoy. Claro. A ver, acá lo más importante es, primero la hacemos vacía. Si vos me decís, bueno, mira, la hacemos vacía y yo con una varita mágica te la lleno, a mí no me importa que la llenes hoy, porque vos la llenás y yo, si no puedo asegurar que esto siga actualizado a lo largo del tiempo, solamente voy a tomar decisiones claras hoy, pero ya mañana no. Sí. Yo lo que quiero es al revés. Digo, si querés dame la vacía y dame el proceso a partir del cual esta base de datos va a estar actualizada de ahora en más y para siempre. ¿Qué es lo que decías de los protocolos? O sea, si tienes un protocolo ya bien establecido, pueden pasar 20 gobiernos, 50 personas en generación, pero se está llevando el mismo protocolo y lleva una línea. Tal cual, el protocolo de... A ver, y además no son cosas que se puedan ir poniendo... A ver, se pueden poner de a fases, se pueden ir implementando de a fases, pero tiene que ser... diseñado hasta el final, porque si no, por ejemplo, si yo me pongo a ver cómo hacer solamente un diseño de un modelo BIM sin pensar en la construcción y en el mantenimiento, cuando yo hago el modelo BIM, después tengo que romperlo para hacer el mantenimiento. O sea, yo puedo decir, mira, el juego completo va a ser desde acá hasta allá. Este va a ser el juego completo. Voy a implementar primero esta parte, después esta, pero yo ya sé que no tengo que poner columnas de la planta 1 a la planta 5, porque si no, no voy a poder darle avance por planta. Claro. O sea que en el modelo puedo hacer esto y todavía no me ocupo de esto, pero acá tiene que estar el protocolo de cómo tiene que ser. Y no solamente el protocolo. Por un lado es el protocolo de cómo tiene que ser el modelo, pero por otro lado los procesos que van a hacer que este modelo siempre esté actualizado, la ventanilla única, la normativa que hace que caiga donde tenga que caer, ¿está bien? Y esas cosas. Hay otros temas, por ejemplo, no menores, digamos, pero son fáciles de implementar, pero son importantísimos, que es que, viste que yo te decía que la empresa de cloacas me da el proyecto, ¿está bien? Lo construye y me entrega el proyecto a la ciudad, terminado. La ciudad se lo tiene que pagar, no cuando el proyecto está terminado, sino cuando está terminado y el modelo BIM as built hecho. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo tengo de poder asegurar que lo que está ahí en la base de datos se corresponde con la realidad. Okay. O sea, si vos lo terminaste y no me hiciste el modelo, no se paga. El primer mes se enojan, el segundo mes lo entregan y se acabó el problema, digamos, ¿no? Es así de fácil. Entonces, cada cosa que se hace en la realidad se paga, se autoriza, contra el modelo. Esto es... Y ese modelo es un modelo que tiene que servir no solamente para sacar los planos y sacar los metros cuadrados, sino para que venga otra área y después lo construya, venga otra área y después lo haga el mantenimiento, ya tiene que estar pensado el juego completo. Ok. Sí, o sea, lo que tú decías, es una maqueta de maquetas y estás hablando de un todo en realidad, porque no nada más haces un edificio, haces calles, haces centros comerciales, escuelas, parques, jardines, y todo tiene diferente forma, saber cómo no se te va a inundar, cómo sea una ciudad totalmente habitable y confortable en realidad. Mira, no solamente eso, a ver, están los cordones cuneta, están las aceras, sí, están las columnas de electricidad, está el mobiliario urbano, están las paradas de colectivos, la señalética. Todos los utilities que nos da esto. Hay un área de la ciudad que se encarga de poner las señales, desde prohibido estacionar, las verticales, las horizontales, eso. ¿Quiénes son los que tienen que llenar esa base de datos? Ellos, pero no en su base de datos, en esta base de datos. O sea, esta base de datos tiene que estar preparada para recibir su información, tiene que tener una especie de capa, ¿está bien? Esta capa la llena él, no es una capa plana, digamos, ¿no? Es como, porque
todo puede ser 3D, digamos, ¿no? Okay, puede ser 2D también. O sea, en general te diría, no es CAD o Revit o BIM, digamos, ¿no? A ver, el CAD está dentro del concepto BIM. Es correcto. Se pueden hacer instancias de estas cosas que yo te estoy hablando con información CAD, todavía. Es correcto. Pero información CAD puesta de una forma muy especial, no puesta en formato PDF, que no sirve para nada, sino en formatos DWF, bueno, no importa, nos meteríamos en temas técnicos. A ver, ¿y cuáles son las soluciones para poder solucionar, digamos, valga la redundancia, estos problemas que en realidad aparecen? Ok. Fabián, ¿ustedes pueden trasladarse a toda Latinoamérica para hacer este tipo de servicios? Sí, claro, porque además no hay que inventar, estas cosas no hay que inventarlas. Es como que ya una vez que implementamos varios, hay una metodología, como si fuera, mira, tenemos un Toyota Corolla blanco, ¿está bien? Estándar. Y eso se pone a funcionar hoy y ya funciona. Después se puede empezar a ver si haces una particularización. Digo, bueno, quiero ponerle techo corredizo, llanta de aleación, no sé, cosas. Pero el Toyota Corolla blanco que a vos te llega y que tiene que hacer es una metodología, digamos, que ya está probada. Imagínate que hay muy poca gente que sabe de esto. Cualquier solución ya probada tiene muchísimo mejor impacto, digamos, que empezar a hacer una cosa desde cero que te vas a encontrar con... Bueno, nosotros nos llegamos acá sin equivocarnos. Okay. Nos equivocamos 80 veces. Ahora, después de que nos equivocamos 80 veces, ¿no querés que te digamos cuál es el camino corto? Pero es que la empresa o la persona que no se ha equivocado no te puede dar una solución concreta porque no sabe lo que se ha enfrentado en realidad. Ustedes ya se han equivocado. Vamos a preguntarle a todos los que hablan de Smart Cities, ¿de cuántas Smart Cities se ocuparon? De ninguna. Claro. ¿Entendés? El tipo que vendió camaritas no hizo Smart Cities, vendió camaritas. ¿Sí? Es correcto. Entonces, el comentario de si podían ir a cualquier parte es porque, bueno, hemos tenido la fortuna y le agradezco a todos la gente que nos ha visto en toda Latinoamérica. Ya tenemos seguidores en Perú, en Uruguay, en Chile. Si alguno de ustedes quiere y esto llega a manos o a ojos de algún representante de gobierno, por favor contacten a Fabián, contáctenos a nosotros y los acercamos con Fabián para que puedan hacer este tipo de vinculación tecnológica en realidad, que como decías, no es automatizar la ciudad, es darle una inteligencia como debe de ser, darle ese sentido inteligente en realidad. Y no hay ciudades inteligentes sin gente inteligente adentro de la ciudad tampoco, ¿no? Es correcto. Fabián, el tiempo nos ha ganado nuevamente. Platicar contigo híjole, necesito hacer una sesión como de 4 horas porque el tema... tenía como 20 preguntas que te juro son muchas cosas las que cada vez platico y lo reitero que decían hace rato. Lo que me gusta es que con una forma muy simple nos haces entender que este mundo no es tan complicado, es un mundo inteligente y hay que ser inteligentes para entenderlo. Y yo te agradezco. ¿Algún comentario que le quieras dar a nuestros amigos que nos ven en redes? Sí. Son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Digamos, ¿no? Así empezamos y terminamos muchas veces estas charlas. Porque si no parece, viste, que bueno, uno no tiene... son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino. Y yo te quiero agradecer mucho a vos, Raúl, porque con este emprendimiento de difusión que están haciendo con Open BIM Latinoamérica, se empiezan a posicionar como gente que sabe lo que hace, que están ocupados de lo que hay que ocuparse y empiezan a distinguirse de las cosas menores que hay, que es las herramientas, porque no es que las herramientas son herramientas, es más, te diría, acá estuvimos hablando de una problemática más que de una herramienta y de un proceso. Es correcto.
no, las problemáticas son las que atraviesan, digamos, a la gente, siempre. Ahí es donde el tipo siente, BIM en sí mismo no es ningún lugar a donde llegar, es un lugar por donde pasar en el camino hacia donde queremos llegar. ¿Sí? O sea, nosotros queremos tomar decisiones inteligentes. ¿Está bien? Si BIM me ayuda, está todo bien. Y si BIM no me ayuda, que se vaya. Digamos, porque a nadie le importa. Nosotros no levantamos la bandera del BIM. Nosotros queremos que las ciudades sean inteligentes. Si BIM me ayuda, bienvenido. Si CAD me ayuda, bienvenido. Si las bases de datos me ayudan, bienvenido. Pero el objetivo, a ver, no perdamos el norte. ¿No? Entonces, ¿quién dijo que, a ver, en algún momento, si no parece que en algún momento nos olvidamos del objetivo? ¿No? Claro. Así que bueno, nada, Raúl. No, Fabián, un gusto. Amigos del Consorcio Open BIM Latinoamérica, mis amigos BIM Generation, hoy nos has mandado saludos a nuestros BIM Generation. Yo sé que este tema es un poquito más para allá de ellos, porque no estamos hablando de BIM llanamente, estamos hablando que BIM es una parte de todo lo que puede hacer una Smart City, es un complemento. Pero les quiero mandar... A los únicos que le importa es a ellos. Claro, son los que van a vivir en esa ciudad. A ver, el plazo más corto del que hablamos hoy es 15 años. Y la verdad, no sé si voy a tener ganas de verte dentro de 15 años. Bueno, a lo mejor dentro de 15 años no, pero ¿qué te parece si seguro que es problema de ellos, no mío. ¿Qué te parece, Fabián, si no dentro de 15 años, pero si hacemos una tercera sesión contigo de otro tema? Digo, tienes mucho que ofrecernos, te agradezco y te agradecería más que les hiciéramos llegar a todos nuestros amigos que nos ven, como decimos aquí a nivel de calle, en la banquetera. Desafortunadamente va a haber la oportunidad de que podamos vernos, degustar ese mezcal y ese filete, pero mientras podamos aprovechar esta parte para que podamos tener una nueva sesión y sigamos dándole a nuestros amigos de las redes ese conocimiento que solamente gente como tú tiene. ¿Educación te gusta? Educación, ok, amigos, comprometemos a Fabián, tema educación. Educación BIM. Ok, y ya estamos en la siguiente, nuestros amigos de Consorcio Open BIM Latinoamérica, Fabián, que es un socio de negocios desde allá y es uno de nuestros mejores socios de negocios porque es de lo más grande que tenemos. Les damos las gracias. Fabián, un gusto tenerte. Un abrazo. Nos vemos y cualquier cosa estamos a disposición. Amigos, nos vemos en el siguiente BIM Generation. Saludos.